En la antigua India, sus rutas siglo V a.C. descubrió 121 instrumentos quirúrgicos. El primer cirujano que se conoce de Inglaterra es John Arden, 1306 a 1390. En el siglo XVI, Capri y Strain habían descrito por primera vez el apéndice con forma de gusano. También hace la quimioterapia con el médico suizo Paracelso, Johannes Jens y su hijo Zacharias de Middelburg. Fueron los primeros en diseñar un microscopio con un tubo con lentes en sus extremos, hacia 1590. El primer investigador que desarrolló un aparato para medir la temperatura, termoscopio, fue Galileo Galilei en 1592. Se sabe que Galileo Galilei en 1610 consiguió adaptar uno de sus telescopios para la observación de objetos pequeños. Asselin en 1622 descubrió los kilofrenos. Wilson en 1642 descubrió el conducto pancreático. En 1642, Saracens descubrió un absceso supurado que rompió la pared abdominal y se curó de forma natural. Beckett en 1651 el conducto torácico. Christian Huygens propuso en 1665 una escala para ser utilizada en el termómetro. En 1665 Robert Hooke construyó uno de los primeros microscopios. Magalpi en 1671 los capilares pulmonares. Von de Graaf en 1672 los folículos del ovario. Borner en 1682 las glándulas duodenales. Gabriel Daniel Ferratier en 1708 creó un termómetro de alcohol. En 1717, Ferrantin realizó su aportación más importante a la medicina al elaborar una escala para la medición de temperatura. Los primeros registros de la presión artesanal se debieron a Poussin, y médico y físico que los realizó en 1728. En 1731 se fundó la Academia de Cirugía de Francia. Jean-Louis Pet practicó en 1743 la primera colicectomía programada para extracción de cálculos biliares. El doctor Jesse Bennett, quien el 14 de enero de 1794 efectuó con éxito una cesárea en su propia esposa. El desarrollo de la cirugía ginecológica a fines del siglo XIX se dio en el campo de los fibromas uterinos. En 1809, Ephraim McDowell llevó a cabo en su paciente la primera resolución de un quiste de ovario. En 1812, el médico inglés Parkinson hizo la disección del cadáver de un niño muerto con síntomas de perionitis, siendo el primero en señalar la posible relación entre el apéndice supurado y el perionitis. James Parkinson publicó en 1817 un estudio sobre el síndrome caracterizado por el temblor en manos incontrolable y fases inexpresivas. En 1827, el Dr. Leroy extrajo ácido acetilsalicílico del árbol llamado sauce blanco, que se conoce en la actualidad a nivel comercial como aspirina. Thomas Clifford Albult diseñó en 1870 el termómetro clínico que se utiliza en la actualidad. En 1876, con la Asociación de la Anestesia y la Antisepsia, que se inicia la cirugía abdominal en forma continua. El citoscopio fue inventado hasta 1877. En 1878, James Marion Sims efectuó la primera colecistectomía planeada. Pean, hacia 1880, efectuó una serie de histerectomías abdominales por mordedura de pedazo en pedazo que permitían la extirpación de grandes fibromas. Theodor Billroth, profesor de cirugía de Viena, realizó en 1881 con éxito la primera extirpación de un tumor gástrico. Robert Koch vaciló de la tuberculosis en 1882 y el cólera en 1883. En 1883, cuando Willard Parker se atrevió a abrir un absceso profundo que inició la aceptación de este procedimiento. En 1884, Mikulicz Radecki manifestó: todo médico y cirujano debe, en casos de perforación, abrir el abdomen, suturar la perforación y lavar la cavidad abdominal para detener la peritonitis y tratarla si esta ya ha comenzado.
El Dr. George Thomas Morton de Filadelfia, quien el 27 de abril de 1887 en el Hospital de Filadelfia llevó a cabo la primera extirpación con éxito del apéndice. La primera histerectomía abdominal se le atribuye a Simpson y Martin en 1889. En 1890, Friedrich Trendelenburg introdujo la posición que lleva su nombre y facilitó la exposición de toda la región pélvica. También Koch anunció que había descubierto el tratamiento para la enfermedad tuberculina. El ingeniero alemán Wilhelm Röntgen descubrió los rayos X el 8 de noviembre de 1895. Otra área de la cirugía que se desarrolló en grande a finales del siglo XIX y principios del siglo XX fue la relacionada con el cáncer del recto. También se descubrió que existía antagonismo entre algunas bacterias y que los cultivos se podían impedir su crecimiento con extractos o productos de otras. En 1900, Bier introduce la anestesia intrarraquídea con cocaína en la cirugía general. El Dr. Karl Landenstein, de 1866 a 1943, originario de Viena, descubrió en 1901 los grupos sanguíneos. En 1905, Chaput emplea la estobaína en la anestesia raquídea. En 1908, Alexis Carrel describió un método de triangular los extremos cortados de los vasos antes de anastomosarlo. En 1913, Kronig y Gauss introducen la anestesia morfina escopolamina en obstetricia. El descubrimiento de los antibióticos, Alexander Fleming, en 1928. En 1929, Evans Graham encontró un procedimiento radiográfico destinado a mostrar la vesícula biliar, apoyó el auge de la cirugía biliar. También Hans Berger inventó el electroencefalograma. En 1935, Davin publicó su enfoque de resección abdoperineal con 2 equipos quirúrgicos. Rudolf Nissen en 1937 efectuó la primera resección del cardias por vía toracoabdominal. En febrero de 1941 se aplicó por primera vez la penicilina a un humano. En 1944, Selman Waxman obtuvo la streptomicina a partir de Streptomycina griseus. En 1945, el Dr. Isaac Brodsky descubrió las cefaloporinas, que actúan en muchas bacterias, tanto gram positivas o gram negativas. En 1952 se inicia lo que se puede llamarse la era psicofarmacología. En 1967 se desarrolla la tomografía axial computarizada.